Estamos con Juan Álvarez, periodista, al que le vamos a realizar una entrevista acerca de la cobertura que se está realizando al juicio oral contra Keiko Fujimori y Marquito en estos momentos. Ok, buenas tardes. Nuestra primera pregunta es, ¿por qué cree usted que este caso se está difundiendo mucho más vía redes sociales que por la televisión nacional? Es una pregunta interesante esa, porque lo usual sería empezar por preguntar qué medios, si el entorno tradicional de la comunicación está haciendo la cobertura adecuada, pero no es así, y es notorio, ¿no? Es notorio. Y eso es grave porque, a diferencia de otros sucesos de importancia de la historia reciente, donde la información se había puesto al acceso de las personas, ahora las personas tienen que buscar esa información. Entonces, simplemente alguien que no desea enterarse, pues no lo va a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo va a encontrar cuando sintonice un noticiero, cuando compre un periódico, lea una revista, ¿no? Va a tener que buscar en lo que es las redes sociales, los medios alternativos que transmiten, que hacen su propia programación, ¿no? Con todos los riesgos que se implica, ¿no? Cuando uno va a buscar información en las redes sociales, no necesariamente va a encontrar cosas ciertas o cosas publicadas con objetividad, ¿no? O con independencia. Va a encontrar mucho sesgo, va a encontrar mucha opinión parcializada, va a encontrar desinformación, información a medias, ¿no? Y es verdad que eso es una tarea del ciudadano de saber diferenciar entre lo verdadero y lo falso, pero también sabemos que eso es cada vez más difícil, ¿no? ¿Por qué es eso? Es una pregunta interesante que habría que hacérsela a los que están a cargo de las ediciones de los principales medios de comunicación, sobre todo la televisión, ¿no? Y va a ser interesante saber su respuesta. Probablemente digan que no le interesa mucho a las personas, pero si este proceso no le interesa a las personas, yo no sé ya qué les puede interesar. Lo que la sociedad necesita que les sea informada. Y este es un juicio importante porque toda la vida política agitada que hemos tenido desde el 2011 hasta estos días proviene justamente de este caso, ¿no? Que analiza, que evalúa, que pretende encontrar la verdad acerca de cómo la empresa Odebrecht y otros empresarios intervinieron en las campañas electorales de manera ilegal, ¿no? En ese contexto, lo ideal sería que todos los medios cubran adecuadamente, pero no se está dando eso y eso es importante hacerlo notar, ¿no? Exacto, es importante hacerlo notar y como usted mismo menciona, dentro de lo que es el Internet también podemos encontrar muchas noticias falsas, ¿no? Pero no necesariamente todo lo que se muestra es falso, pero sí algunos podrían considerar inadecuado mencionar, ¿no? Hago esto en referencia a ciertas acciones de, por ejemplo, Mark Vito, a las que se les ha dado mucha más luz que el mismo juicio, ¿no? Y eso es porque las redes sociales se guían por tendencias. Entonces, ¿cómo podría determinar qué está bien mostrar y qué no está bien mostrar? Más bien, más que mostrar, darle una resalte, ¿no? Ese es un punto muy interesante, ¿no? Que también es bueno recordar en este momento, ¿no? Estamos hablando de cuál es el ángulo más apropiado para levantar información. Y cuando uno va a definir eso en el plano periodístico, uno lo que debe tomar como referencia es el ciudadano y su necesidad de estar bien informado. Para empezar a estar informado, es bastante, pero que esté bien informado, mejor todavía, ¿no? Y en ese punto, lamentablemente, la espectacularización de los detalles, como este de con quién fue Marvito y el beso que le da a su nueva novia antes de entrar, terminó por apacar y ser incluso hasta portada de un diario popular, ¿no? Y que termina siendo más bien, no sé si ahí es difícil decirlo, porque suele también ser un lugar común acusar de cortinas de humo, ¿no? Pero sí es la oportunidad que aprovechan algunos medios para justamente ocultar o hacer que no resalte lo fundamental, lo trascendente, lo esencial, tapado justamente por una noticia de un suceso, ¿qué suceso? Una anécdota, ¿no? Que termina por ser ocupar más espacio y obteniendo una relevancia que no le corresponde, ¿no? Eso me cuesta decir que es voluntario, ¿no? Pero en todo caso es un descuido o una forma inapropiada de cubrir la información, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Claro que también aquí puede haber dentro de las redacciones, imagino, discusiones de qué es lo que le importa más a la gente, y puede ser verdad que le importe más lo que hace Marvito y no los 42 otros implicados en este proceso, incluyendo la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, ¿no?
Entonces, está para el debate, es un tema muy, muy interesante que los periodistas deberíamos debatir ahora, acerca de cómo a veces por descuido dejamos que lo irrelevante se apodere de la mayoría de tiempo, que es el escaso tiempo que los medios dedican a esta información para que las personas se informen. Y teniendo en cuenta que los medios son, digamos, una presa fácil ante este tipo de situaciones extraordinarias a las que se les da más luces, las personas implicadas llegan a realizar estas acciones a propósito, sabiendo que podrían servir como cortina de humo, como usted mismo mencionó. Están Ojo, conscientes del efecto. siempre que hablamos de medios, no debemos, ahí a veces cometemos un error al analizar, ¿no? Los medios no son una entelequia, no son un ente vivo, los medios están compuestos por personas y lo que hacen es el resultado, el reflejo de lo que otras personas deciden. Entonces, cuando hablamos de medios, a veces hablamos como si tuviera vida propia y no como el resultado de decisiones tomadas colectivamente o arbitrariamente por alguien, pero con el consentimiento de los demás periodistas, ¿no? Este es uno de esos temas en los cuales yo imagino que se debaten las redacciones y al día siguiente de lo publicado o luego de lo publicado se evalúa si la cobertura está bien o mal, ¿no? Y a partir de eso se corrige. Yo no sé si eso se hace, pero sí creo que es la oportunidad para que dentro de los medios y dentro de las facultades de educación o de formación de periodistas como la que están ustedes, precisamente se tomen en cuenta, ¿no? Y alguien podría decir, pero ¿qué es la opinión de un periodista con respecto a la decisión de un editor o de un director? Pero es ahí donde justamente se evalúa el comportamiento que debe tener cada periodista ante su medio de trabajo, ¿no? Debería expresar su discrepancia, aunque no, aunque esta podría decir que sea estéril, pero dejar sentada la posición, ¿no? De que está haciéndose mal las cosas, para de alguna manera ver cómo se podría corregir en adelante, ¿no? Es un tema, como les digo, que está bien que ustedes lo toquen, porque les ayuda desde la escuela, desde el aula, a empezar a evaluar y revisar cuáles son los desafíos que van a tener dentro de alguna redacción o cuando en un medio independiente incluso tomen la decisión acerca de por dónde levantar una noticia, ¿no? Y de cuidar de que lo relevante sea tapado, cubierto o que pues o neutralizado por una anécdota, ¿no? Teniendo en cuenta el papel, que el papel individual de un periodista llega a afectar tanto al resultado final de un informe, como menciona ahora, en un mundo con tanta competencia, aún más cuando hablamos de Internet, si ya hay competencia en el cable con Internet, lo hay mucho más. ¿Qué tendría que hacer un periodista, por ejemplo, en esta cobertura para tratar de resaltar o diferenciarse, más que resaltar, diferenciarse de lo que otros están haciendo, ¿no? Ese es un buen punto, ¿no? Yo siempre he dicho que las redes sociales, bueno, cuando estas estaban en un plano más utópico, ¿no? Ahora la realidad nos ha dicho que muchos estamos equivocados al idealizarlo, ¿no? Pero bueno, yo siempre he dicho que las redes sociales es un espacio para que el periodista pueda expresar su opinión, incluso cuando llegue a disentir del medio en el que trabaja, ¿no? No de una manera abierta y directa, porque tampoco puedes polemizar con el propio medio por fuera cuando deberías hacerlo por dentro, ¿no? Pero si un periodista siente que su voz no está siendo escuchada, que su derecho a preservar la calidad de la información en lugar de aceptar una indicación está siendo afectada, pues tiene las redes sociales, tiene su cuenta de Twitter, tiene un blog en el que podría expresarlo, ¿no? O como están haciéndose ahora, ¿no? Abriéndose espacios en Internet donde puedan ellos trabajar con más libertad, si es que han sentido que donde trabajaban esa libertad había sido coaccionada, ¿no? Yo creo que las redes sociales podrían servir para eso, ¿no? Pero también reitero, ¿no? Eso tiene que ser como resultado de un análisis profundo y de una acción coherente y constante con respecto a cómo el periodista interactúa con su compañero de trabajo y sus jefes en temas esenciales como este. No estoy hablando también de que el reportero tenga que cuestionar, más que cuestionar, decir no o poner observaciones a todas las cosas que le dicen, ¿no? Salvo que también sean así de una relevancia como el caso que estamos mencionando, ¿no? Pero sí creo que hay una forma de diferenciarse que es expresando la postura a través de sus redes sociales cuando ve que, cuando ve que el medio en el que trabaja está de una manera periódica y frecuente ya tomando posiciones que van a afectarlo a él incluso como parte del equipo periodístico de ese medio, ¿no? Algo que tiene bastante que ver con ello, digamos más una ejemplificación de ello, es lo que pasó durante las pasadas elecciones presidenciales, en el que un grupo de periodistas del Canal 4 fue arbitrariamente despedido y crearon su propio medio llamado Epicentro. Así es. Eso porque supuestamente se les había indicado hablar a favor del partido de Keiko Fujimori.
Muchos Así implican es. que algo similar esté ocurriendo ahora mismo tras el despido masivo que ocurrió en Latina. Ah, no sé si tenga mucho que ver porque a otras personas implican que tiene más que ver con lo económico, con que el canal simplemente veía que las noticias se estaban rindiendo, pero teniendo en cuenta que el juicio actual también es contra Keiko Fujimori, se podría intuir que sí tiene que ver ello En con el este despido. caso, en este caso creo que no. Sin embargo, la precariedad económica de un medio, la precariedad laboral de un periodista en un medio, sí puede llevar a que algunos se autocensuren, ¿no? Para evitar, que eso exista o no, la posibilidad de estar puesto en una lista negra ante una próxima crisis, ¿no? En la que tenga que prescindirse de personal periodístico, ¿no? Y eso es lo grave, ¿no? O sea, la precariedad del periodista hace que a veces no tome las decisiones adecuadas, no replique o dé su opinión en un momento determinado, ¿no? Y yo lo que sí creo es que lo que se avisora con esta sensación de inestabilidad laboral en los medios de comunicación es un sombrío panorama ante las elecciones del 2026, ¿no? Y eso es algo que debería verse de alguna forma ahora, eh, de tener presente, ¿no? ¿Cómo hacer para que los periodistas puedan recuperar, si es que lo han perdido, en algunos casos eso es evidente, ¿no? Su libertad de acción y de opinión en el medio, como digo, sin que esto significa darle la contra a todo, ¿no? En este punto, lo que hace la Asociación Nacional de Periodistas, que es, como ustedes saben, promotora de la Universidad Bausati, es fundamental, es clave, ¿no? Y lo que también pueden hacer otros espacios en los cuales, a través de los cuales se defiende la libertad del ejercicio del periodismo y de la expresión de la opinión de los periodistas, ¿no? Sobre todo cuando el contexto es tan complicado, ya no solo por inestabilidad laboral, por la crisis económica de los medios, la crisis de la industria periodística, sino también por la acción del Ejecutivo, como hemos visto, y del Legislativo, de cualquier forma tratar de presionar o de evitar que los periodistas hagan su trabajo, ¿no? Es un entorno complicado, pero que a la vez debería alentar a los estudiantes de periodismo a prepararse más, incluso ya en esos planos, ¿no? No es la primera vez que pasa, no va a ser la última vez que pase, pero como le digo, sí, para cada periodista que está atravesando por esta etapa de la historia del Perú, debería ayudarles a replantear incluso su posición con los demás compañeros y con quienes son sus superiores en un medio de comunicación, ¿no? Respecto a lo que es involucrarse en una cobertura como lo es esta siendo un estudiante, como muchos de nosotros lo somos, ¿no? Me imagino que siempre nos han repetido que uno no escoge en lo que va a trabajar, ¿no? ¿Qué sucede si es que nos agarran y nos dicen, ve a cubrir esto, ¿no? Como lo es tan grande como lo es este juicio. ¿Qué consejo le daría a Este, alguien a quien esta tarea tan el punto, rutina? el punto que mencionas, Adrián, es sumamente importante, ¿no? Porque refleja lo que es la esencia de la labor periodística que se ha dejado de lado porque uno, por la tecnología, se automatiza todo y cree que todo lo va a resolver buscando en Google, ¿no? Este es un ejemplo en el cual se puede hablar de la necesidad del periodista asignado para una comisión como como la de este tipo, en la que tiene que involucrarse plenamente leyendo tal vez no todo el expediente, pero sí lo esencial del expediente, ¿no? Para que sepa exactamente sobre qué se está juzgando y por qué, cuáles son las estrategias tanto del fiscal para acusar como de la defensa para defenderse. Y entender el contexto pleno, ¿no? El periodismo judicial, que ya es una vertiente del periodismo político muy cercana, sobre todo en nuestro país donde la política se ha judicializado, ¿no? Es un desafío tremendo porque lo obliga al periodista asignado ya no solo a saber del tema, sino a conocer de la hermenéutica judicial, ¿no? O sea, de la práctica judicial, terminología judicial, los elementos que participan y cómo son las etapas que se van desarrollando, ¿no? Alguien que es enviado a cubrir lo que pasó esta semana y lo que está pasando todavía, debe entender claramente cuál es la etapa del proceso en este punto. Algunos dicen, ya ganó el fiscal o ya la defensa lo rebatió. Eso es muy apresurado. Entonces, sí reafirma la idea de que todos debemos saber un poco de todo en cuanto a periodismo, ¿no? Porque realmente cuando te dan una oportunidad así como lo sería cubrir este juicio, es algo a lo que no puedes decir que no, es algo a lo que no te puedes negar, pero tendrías que hacerlo si es que no estás preparado, entonces tienes que estar Claro. informado, ¿correcto?
claro, y no te, más que no te puedes negar, sería muy decepcionante que tú digas, no, ese tema es muy difícil para mí, o no, yo no he estudiado para esos temas, o no. Esa es una actitud que ningún periodista debería tomar frente a ningún tema. Igual si te dan un tema que te parece irrelevante, ¿no? Decir, no, yo soy solo de temas profundos, no, yo soy solo de temas que van a cambiar la historia de la humanidad. En realidad el periodista debería estar preparado, eso forma parte de su concepto, ¿no? De su esencia, ¿no? Para afrontar cualquier situación, cualquier necesidad de cobertura informativa. ¿No? Es cierto que a algunos les va a tomar más esfuerzo, como en una especialización, y tal vez conversar con más especialistas antes de realizar la cobertura, ¿no? Pero es justamente una prueba de la vocación periodística, de la seriedad con que se está se está asumiendo la profesión, el haber entendido la necesidad de tener una información universal lo más amplia posible, también el haber comprendido que el público espera de este periodista, espera de uno, espera de ti, que le des lo que él necesita, ¿no? Y que estés en capacidad de desarrollar todo eso con la mejor capacidad posible, ¿no? Eso es, ya hasta hace unos años se decía que el periodista solo se especializaba en prensa, radio y televisión, y ahora ya no, porque tiene que ser multitasking. De igual manera, ¿no? La especialidad en torno a yo hago solo este tema, que también es dable, es comprensible, ¿no? Existe, pero persiste, pero también ya cada vez se abren más las ventanas a que el periodista demuestre que es capaz de hacer todo con la debida preparación, con la debida anticipación, ¿no? Entonces, ojo, no debe decir no, pero tampoco debe lanzarse improvisadamente, ¿no? El periodista debe ser capaz de saber cuánto más tiene que poner en la etapa de preparación para hacer una buena cobertura, pero debería estar dispuesto a hacerla, o mejor dicho, debería evitar oponerse o negarse a hacerla. Bueno, me parece esto un muy buen mensaje para los estudiantes de la Universidad Jaime Bausat Mesa, más cuando están iniciando esta labor de ver cómo es el trabajo de campo, ¿no? Ujú. Muchos temen un poco por lo que los medios esperen de ellos, pero realmente lo que esperan es que sean periodistas, ¿no? Que hagan su labor, que informen bien y para eso, para informar bien, uno tiene que estar bien informado, ¿no? Siempre es Ojo, importante recalcar. ojo, y permíteme terminar con esto, Adrián. La Universidad de Bausate, una de sus características es que supuestamente garantiza que sus egresados tienen esa capacidad, han Hay desarrollado un esa reto. vocación y se han preparado para eso, ¿no? Ojo con eso. Nos Es dicen, un, tú mencionas, eres de la Bausate, ¿no? Y en el medio ya dicen, de la Bausate, él lo va a hacer bien. Eso claro, es. exacto. Eso es lo que hay que cuidar. Eso es lo que hay que cuidar. Mucho. Bueno, le quiero agradecer bastante por su tiempo. ah, y nada, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchas De gracias. acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias por su atención y su confianza.